Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de. Nos encontramos aquí en el Panama Convention Center, donde se está realizando la conferencia Our Ocean. Y aprovechando este evento, donde han venido líderes mundiales, comunidad científica, miembros de otros gobiernos, autoridades y sociedad civil, pues logramos conversar con algunos de los participantes. Y tenemos a dos científicos panameños. Primero, al doctor Omar López Alfano. Él es el secretario técnico del Sistema Nacional de Investigaciones de la CENACIT. Con él estuvimos conversando sobre este evento y sobre el Sistema Nacional de Investigaciones, sobre la actividad científica, la actividad de investigación en Panamá. Adelante, veamos la entrevista. Omar López Alfano, secretario técnico del Sistema Nacional de Investigaciones de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, docente universitario e investigador, biólogo con estudios en la Universidad de Panamá y la Universidad de Utah. Doctor, bienvenido a Hablemos de. Gracias. Doctor, la relevancia de eventos como Our Ocean para la ciencia y para los científicos locales. Este evento es un evento importantísimo en avanzar la agenda de conservación, la agenda de una mayor representatividad de las áreas marinas de manera global. Entonces, para nosotros es un orgullo que esta reunión se dé aquí en Panamá y que como país también nos comprometamos a la conservación de los mares y que en el marco de la reunión también promueva iniciativas para la investigación científica, para la investigación en conservación y para hacer uso sostenible de nuestros recursos marinos. Ahora que usted lo dice, a este evento vienen representantes de ONGs, de gobiernos de distintos países, de organizaciones de todo tipo, también comunidad científica. ¿Permite el intercambio y establecer puentes con otras organizaciones para investigar? Sí, claro. El evento es un evento de un carácter diplomático, pero al mismo tiempo, dentro de la conferencia existen los eventos colaterales o los eventos paralelos que permiten, en menor escala, poder atender necesidades específicas sobre aspectos de manejo, sobre aspectos de conservación y sobre aspectos de investigación. Y es allí donde parte de la comunidad de tomadores de decisiones, de algunos científicos y de las ONGs pueden participar. Entonces, es allí donde posiblemente el intercambio para nuestros investigadores, para nuestra comunidad científica y de conservación, es donde está, como quien dice, el rejuego de intercambiar y de poder ofrecer qué está haciendo Panamá, ¿verdad?, en términos de conservación y a nivel global. Esta conferencia tiene varios ejes. El tema de la biodiversidad, el tema del medio ambiente. ¿Cuánto coincide lo que se está hablando acá con lo que se hace a nivel científico y de investigación en Panamá? Todo coincide. Definitivamente Panamá está tratando de avanzar no solamente en temas de aumentar su cobertura de áreas protegidas marinas, pero también está tratando de ampliar lo que es su plataforma para la investigación científica, por ejemplo, y poder atender o entender lo que es el impacto del cambio climático en nuestros recursos costeros y en nuestros mares. Por ejemplo, desde la CENACIT hemos lanzado lo que es la Estación Científica Coiba AIP. Es una plataforma de investigación donde investigadores de toda la región latinoamericana participan para poder monitorear y entender esa interacción marino-atmósfera y también poder entender cuáles son los efectos de los cambios climáticos. Eso por una parte. Por otra parte, CENACIT se caracteriza por poder financiar proyectos que tienen que ver con la biodiversidad marina. Tenemos proyectos que tienen que ver con la conservación de los tiburones y el efecto que posiblemente el aleteo tiene en ellos. Y esas investigaciones generan insumos que sirven para la toma de decisiones que se toman entonces a nivel macro. Por ejemplo, en la pasada convención
de IUCN, ¿verdad? Se logró que los tiburones entren dentro de ese marco protector y poder así darles una esperanza a esas especies marinas. Entonces, parte de la generación de los datos viene de panameños o viene del área y nosotros como Senacid ayudamos a que ese conocimiento y esa información se dé. Nosotros somos catalizadores para la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones en aspectos marinos, en aspectos terrestres y también en aspectos climáticos, ¿no? En estos momentos, la ciencia panameña, ¿cuáles son sus áreas de mayor interés, las investigaciones? ¿Hacia qué áreas están apuntando? ¿Qué es lo que nuestros investigadores científicos buscan? Claro. Sí, mira, Panamá, por su devenir histórico, tiene una área muy fuerte de investigación que tiene que ver con enfermedades tropicales y tiene que ver, por supuesto, con la biodiversidad. Esas han sido tradicionalmente las dos áreas líderes dentro, por ejemplo, del sistema de ciencia. Nosotros del Sistema Nacional de Investigación, por ejemplo, observamos un crecimiento fuerte de las áreas de las ingenierías que vienen, como quien dice, a ponerle la sazón de soluciones ante los diferentes retos que también enfrentamos. Entonces, por una parte, generamos investigación básica y por otra parte, tenemos un crecimiento saludable de investigaciones aplicadas que buscan a integrar soluciones para la sociedad. Eso lo hemos visto en los últimos 10 años gracias al empuje que lleva Senacid y es donde queremos ahora, por ejemplo, que la investigación sea o alcance un aspecto más transdisciplinar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que hacer investigación pensando en los actores, tanto la sociedad como personas o grupos de la sociedad que tienen que ver en la solución de los problemas. Ya no podemos hablar de, por ejemplo, los problemas del ambiente de manera independiente. Tenemos que hablar de los problemas del ambiente y su efecto en la sociedad y cómo la sociedad tiene que ser partícipe de las soluciones para esos problemas. Y en la ciencia transdisciplinar tenemos que hacer incorporación de esa sociedad en esa visión de investigación. Entonces es una nueva manera de poder atender los problemas de la sociedad, pero a través de investigación científica. ¿Qué áreas considera usted que podrían aprovecharse o ahondarse más? ¿Qué áreas del conocimiento, qué investigaciones, hacia dónde debería ir la investigación en Panamá? Bueno, la investigación definitivamente debe seguir generando conocimiento básico sobre nuestra biodiversidad, que es mucha y que desconocemos. No sé si viste que recientemente descubrimos nuevas especies, pero también tenemos que ver el aspecto del cambio climático como un problema transversal que afecta a la vida de todos los ciudadanos de manera igual. Entonces, nuestras investigaciones tienen que incorporar ese ente de cambio dentro de su perspectiva. Sean investigaciones de ciencia social, sean investigaciones de ingeniería, sean médicas. Por ejemplo, cómo va a cambiar el cambio climático los vectores que transmiten enfermedades. Entonces, ese es un aspecto que hay que ponerlo en relieve al momento de realizar investigaciones sobre vectores o cómo las enfermedades no transmisibles y persistentes, diabetes, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares, cómo varían o cómo cambian en términos de estos cambios climáticos. Ya nosotros tenemos investigadores que se están especializando en incorporar esa visión de cambio climático dentro de las enfermedades comunes que padece la sociedad panameña, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esta conferencia se llama Our Ocean, nuestro océano. Correcto. Uno solo. Y usted lo decía, mucho del trabajo que se hace aquí sirve para tomar decisiones macro después. Es un solo problema, es un solo planeta. El trabajo en conjunto es vital. ¿Cómo están trabajando los científicos panameños con la comunidad internacional, con los demás científicos en otras partes del mundo? Sí, Panamá tiene una perspectiva de colaboración internacional muy marcada. Por ejemplo, te puedo decir que desde el punto de vista científico,
90 a 92.5% de las publicaciones y los trabajos científicos que se realizan se hacen en colaboración internacional. Nuestro partner por excelencia, por ejemplo, es Norteamérica, pero también establecemos muchos lazos de colaboración con Sudamérica. Y yo creo que en ese sentido Panamá está muy bien posicionado de ser ese hub. Por ejemplo, se habla de hub de las Américas, pero también de ser un hub para la investigación científica. Tenemos esa calidad de poder interactuar libremente con muchos países en términos de interacción científica, pero tenemos que facilitarlo. Entonces, es importante, por ejemplo, programas como los fondos para colaboración internacional que provee la CENACIT para atraer talento extranjero y que pueda interactuar con nuestros científicos locales. Un ejemplo claro, por ejemplo, está el corredor del Pacífico Este Tropical, ¿verdad?, que comparte Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Debemos entonces lanzar iniciativas de colaboración mucho más fuertes para poder estudiar, conservar y manejar ese corredor. Entonces, estamos constantemente en colaboración, pero requerimos hacerlo desde una perspectiva mucho más regional, sobre todo, ¿no? Usted lo decía, la investigación científica, el trabajo que se hace, tiene que estar acorde o tiene que conectar con la sociedad. Desde el punto de vista de la gente, ¿qué habría que hacer o cómo apoyar la investigación científica? Creo que tenemos que dar un paso acelerado y más grande en términos de educación. Es un punto débil que tenemos como sociedad y tenemos que poder, como quien dice, hacer el downscaling de la importancia de la investigación científica a nuestros niños. Motivar a nuestros niños desde edades tempranas a tener esa curiosidad científica, pero también a entender cómo funciona la ciencia. La ciencia es el norte para poder tomar decisiones más acertadas ante la incertidumbre que presentan los diferentes retos que nos va, como quien dice, a tirar el cambio climático. Si la sociedad no comprende, ¿verdad?, cómo funciona esa ciencia y por qué es importante apoyarla, ¿verdad?, entonces estamos perdidos, porque al final es la sociedad la que tiene que tomar decisiones y la que tiene que aceptar nuevos retos y, como quien dice, ser parte de la solución. No lo podemos seguir haciendo desde decisiones de arriba hacia abajo. Tenemos que también que de abajo hacia arriba se tomen decisiones y para poder que esas decisiones se tomen también tienen que estar capacitados, tienen que entender cómo funciona la ciencia y ayudarnos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hablemos de. Esa fue la conversación con el secretario técnico del Sistema Nacional de Investigaciones de CENACIT, el doctor Omar López Alfano. Es hora de hacer una pausa, pero cuando volvamos tendremos mucho más acá, desde el Panamá Convention Center, durante la conferencia Our Ocean. Ya volvemos. Estamos de regreso en Hablemos de, acá desde el Panamá Convention Center, donde se está realizando la conferencia Our Ocean. Ya hablamos del Sistema Nacional de Investigaciones y de cómo esta cumbre, cómo esta conferencia influye en la ciencia y la investigación panameña. Ahora veamos un caso más específico y hablemos de Coiba AIP. Hablamos con el doctor Edgardo Díaz Ferguson, director de este centro de investigación, y conocimos un poco de lo que se está haciendo allá en esta isla del Pacífico. Veamos la entrevista. Edgardo Díaz Ferguson, director ejecutivo y coordinador científico del Centro de Estudios Científicos de Coiba, Coiba AIP. Biólogo con estudios en la Universidad de Panamá, Universidad de Costa Rica y Universidad de Cádiz. Secretario general de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Ciencias del Mar.
Estamos con el doctor Edgardo Díaz Ferguson, director del Centro de Investigación de Coiba, Coiba AIP. Doctor, bienvenido a Hablemos de. Muchas gracias, José María. Doctor, antes de hablar de Coiba, la pregunta obligada, ¿cómo benefician o cómo impactan este tipo de eventos como Our Ocean en la comunidad científica panameña? Bueno, específicamente en ciencias del mar y ciencias oceánicas, un evento como Our Oceans nos ayuda a consolidarnos como un hub de ciencias marinas en la región. Un evento que tiene 14 años de trayectoria prácticamente, inició en 2014, creado por el Departamento de Estado, en el cual los principales estados, las principales naciones del mundo que tienen costas, están abocadas a hacer compromisos hacia los océanos, a combatir el cambio climático, el aumento en el nivel del mar, la acidificación de los océanos, proteger y conservar nuestra biodiversidad. Y para Panamá es un privilegio ser por primera vez la sede de este evento en Centroamérica y en el Caribe. Entonces, en ese sentido, también promueve lo que es las ciencias oceánicas, que muchos de nuestros jóvenes se interesen por los océanos, participen en este tipo de actividades y conozcan más sobre los océanos y cómo podemos protegerlos. Doctor, Coiba, ¿qué se hace en el Centro de Investigación de Coiba? ¿Por qué es importante tener un centro de investigación en Coiba? Bien, ¿por qué Coiba? Coiba, digamos que es la joya del Pacífico, es la isla más grande después de Vancouver, en Centroamérica, en el Pacífico Este tropical. Forma parte del corredor marino del Pacífico Este tropical, que es considerado el Serengeti de los océanos, una zona de alta biodiversidad marina que va desde el sur de México hasta el norte de Perú, y en el cual las islas de Coco en Costa Rica, Coiba en Panamá, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de las Galápagos forman esa gran escala espacial de migración y de patrones de conectividad marina. Coiba, en adición a esto, a nivel local, para la importancia local en Panamá, es una zona de endemismo que fue separada del continente hace 12.000 años, donde existen especies únicas, donde podemos encontrar contrastes en ecosistemas terrestres y marinos, zonas insulares. También podemos, dentro de los ecosistemas marinos prácticamente tropicales, los encontramos todos: arrecifes, costas rocosas, playas arenosas, plataformas fangosas, pastos, manglares, estuarios, etc. ¿Qué hacemos en Coiba? Tenemos 14 áreas críticas de investigación. Dentro de nuestro plan de investigación, monitoreo y acciones de conservación, desarrollamos proyectos a nivel nacional y también con investigadores internacionales que están asociados a nuestra estación. Tenemos el primer laboratorio de ecología marina y oceanografía de Centroamérica, lo tiene Panamá, y es Coiba IP, en la playa del Tigrón, en el noreste de la isla de Coiba. En este laboratorio analizamos muestras de zooplancton, que son microorganismos pequeños que habitan la columna de agua y que son la base esencial de las redes tróficas marinas, son la alimentación de peces, y de estos peces son alimentación de niveles superiores tróficos, pero también de grandes mamíferos marinos que llegan a consumir este plancton a Coiba, como el tiburón ballena o las ballenas jorobadas, que llegan de junio a noviembre a reproducirse en el archipiélago de Coiba. Proporciones guardadas. ¿Pudiéramos decir que la ignorancia hizo que Coiba se convirtiera en algún momento en nuestro Alcatraz y que no lo aprovecháramos como nuestras Galápagos, por decirlo de alguna manera? Sí, puede ser. La prisión tuvo un rol importante de 1919, fundada por Belisario Porras, hasta 2004, donde se elimina todo presidiario existente allí, se sale de Coiba, y en 2005 se decreta Patrimonio Natural de la Humanidad. Eso todo tiene un antes y un después, y eso garantizó que solamente se impactaran ciertas zonas de la isla, que es una isla enorme de 503 kilómetros cuadrados, en donde se realizaban las actividades de ganadería y agricultura por los privados de libertad. Entonces eso garantizó que gran parte de la isla se mantuviese en un estado virgen. Es uno de los pocos territorios patrimonios naturales de la humanidad que tiene un 80% de territorio no habitado, no tocado. O sea, y eso sí es una ventaja realmente. O sea que realmente la situación no es catastrófica. No, la situación de Coiba a nivel de parque nacional es excelente. Okay. O sea, nosotros tenemos un parque prístino con un 20% donde hubo ocupación en algún momento, que ahora se está recuperando, y a nivel marino es una zona de conectividad transfronteriza. Es decir, no solo es importante para Panamá, y también es importante a nivel de conectividad global. Hay mamíferos marinos, hay tiburones, por ejemplo, que viajan desde Indonesia a través del Pacífico Central hasta Panamá. Hablaba yo con el doctor Alfano, López Alfano, que este es un evento sobre medio ambiente, sobre el océano, con un fuerte rasgo diplomático.
Exacto. Usted está en campo, en Coiba. ¿Cuánto de lo que se habla aquí del tema del cambio climático, de biodiversidad, cuánto de lo que acá se conversa usted lo ve allá en la isla? Bueno, la política y la ciencia deben ir de la mano. O sea, es decir, la ciencia que nosotros hacemos debe ser traducida a un lenguaje coloquial y también un lenguaje que entiendan los tomadores de decisiones para ser efectiva. Muchas veces hacemos ciencia y la comunicamos entre científicos y eso queda allí. Es un reto para nosotros este tipo de eventos porque tenemos que llevar la ciencia que hacemos en campo y en el laboratorio a políticos, a tomadores de decisiones. Y es allí un reto para los científicos, pero también el reto para los políticos de escuchar a los científicos. Una toma de decisión sin base científica no es una toma de decisión sólida. Entonces, para eso estamos, para trabajar juntos, la comunidad científica con los tomadores de decisiones y que los líderes del mundo entiendan los problemas que están ocurriendo en los océanos y que de una vez tomen acción desde ya. O sea, y lo que ocurre en la atmósfera no es lo que ocurre en el océano, están ligados. Y lo que ocurre en el océano ocurre en tierra firme. Hay también que entender, estos procesos están ligados y están interconectados. ¿Qué observa usted? ¿Qué le llama la atención de cómo está cambiando el medio ambiente? ¿Qué está sufriendo que usted nota a simple vista? Bueno, ahora estamos viendo migraciones no observadas anteriormente, estamos viendo mortalidades, estamos viendo recurrimiento de enfermedades como mareas rojas que ocurrían en largos periodos de tiempo con mucho más frecuencia, mortalidades de mamíferos marinos, de reptiles marinos como tortugas más frecuentemente. Cambio en las variables fisicoquímicas del océano que causan estas mortalidades o están asociadas, como cambios en el pH, cambios en las concentraciones de oxígeno. Recordemos que los organismos marinos, con excepción de los mamíferos que habitan las aguas, ellos regulan su temperatura y toda su homeostasia en función al medio ambiente. No es como nosotros, que podemos estar en el polo, pero nuestra temperatura corporal es la misma. Ellos sienten y cambian o pueden llegar a la muerte con cambios drásticos en un parámetro fisicoquímico, en la temperatura, en el oxígeno, etc. Entonces, estos cambios se están viendo más frecuentes, mortalidades asociadas a cambios atmosféricos o oceanográficos. Y esto es producto del cambio. Es una realidad que existe, que está ocurriendo un cambio climático y que este cambio climático está llevando a un calentamiento y que este calentamiento está llevando a una serie de efectos dominó. ¿Qué se puede hacer en Coiba con respecto a eso? ¿O cómo el trabajo que se hace en Coiba influye para evitar estas cosas? La investigación que hacemos en Coiba siempre tiene un carácter internacional y global. Primero, como te explicaba, es una zona de conectividad regional, una zona de referente no intervenida. Por tanto, es un modelo. Comparamos zonas no intervenidas como Coiba o nunca intervenidas en ciertos sitios con zonas muy intervenidas y buscar cómo estos ecosistemas son resilientes a estos cambios y ver en qué zona podemos mejorar utilizando los datos obtenidos en campo, tanto en la parte fisiológica de los organismos como en la parte medioambiental y el monitoreo oceanográfico que hacemos en continuo. Nosotros tenemos un programa de monitoreo oceanográfico en el cual tenemos mediciones continuas de temperatura, pH, corrientes y también en tierra firme sobre velocidad de viento, penetración de luz, etcétera, y precipitación, y ver cómo los cambios en estas precipitaciones afectan a las poblaciones naturales. Y llevar esto a la toma de decisiones para ampliar áreas protegidas marinas, corredores marinos, cómo podemos usar sosteniblemente estos recursos, aprovechándolos, pero de una manera sostenible. ¿Qué necesita Coiba? Necesitamos más panameños abocados a la ciencia, más panameños a nivel de PhD en áreas críticas de conocimiento, motivar a nuestros jóvenes. Tenemos gran potencial como país, pero necesitamos más recursos humanos en áreas como geología marina, en áreas como oceanografía física, en gente con doctorados en biología marina. Necesitamos formar más gente a nivel de posgrado, de escuela de posgrado, para que ese conocimiento vuelva a Panamá y construyamos y generemos más ciencia país, y que no dependamos de ciencia de otros sitios. Usted decía, a veces el conocimiento científico, el descubrimiento, lo que se encuentra a través de la investigación, solamente se comunica de científicos a científicos. Sin embargo, aquellos que desinforman han logrado conseguir comunicarse con la sociedad quizás de una manera más eficiente. Y hoy en día, a pesar de todas las cosas que usted nos comenta y de lo que se ve, hay gente que todavía tiene que estar debatiendo que hay un cambio climático. ¿No es un poco desgastante? Así es.
Así es. Creo que, como te mencionaba, muchos de los científicos no creen mucho en las redes sociales, en la divulgación puerta a puerta, y creo que eso se perdió, pero se está retomando nuevamente. La nueva generación de científicos divulga mucho en Instagram, en Twitter, en otras plataformas, la información que se da. Pero también tenemos que llegar a las comunidades. Tenemos que llevar a las comunidades para que seamos nosotros los científicos los que les demos la información de primera mano a las comunidades o de algún tipo de divulgación a través de una ONG o con las municipalidades, trabajando directamente con las comunidades y que vean el rol del científico. A veces nos ven como una persona muy distante y creo que hay que llegarle a la gente para que tengan información veraz y confiable de parte de los que generamos la ciencia, ¿no? Creo que de esa forma podríamos un poco salir de esos mitos y esas creencias un poco salidas de la realidad. ¿Cómo se maneja o cómo se relaciona el Centro de Investigación de Coiba con las poblaciones? Es una isla, pero con las poblaciones del sur de Veraguas, en general la gente que está alrededor. ¿Cómo conviven? Excelente, me gusta la pregunta porque te hablé de mi programa de investigación científica, monitoreo y acciones de conservación. Nuestro segundo programa se denomina Divulgación, Educación y Acción Comunitaria. Y dentro de Acción Comunitaria nosotros ya vamos a las escuelas, trabajamos con docentes, con niños de escuelas. Hemos trabajado con UNESCO en un programa de ciudadanos científicos muy bonito en el cual los niños se incorporan a toma de muestras en campo, de agua o de biodiversidad, y los niños conocen cuál es el trabajo de un biólogo de campo, de un biólogo marino en la colecta de muestras y cómo esa información va a ser impactante en su calidad de vida, en la comunidad y en la biodiversidad que los rodea. En este mismo programa de acción comunitaria de ciudadanos científicos tenemos también el programa de turismo científico. Que no se trata de un turismo ecológico de llevar a un grupo de turistas por un sendero, sino se trata de que los turistas o cualquier visitante a la isla conozca que hay panameños haciendo ciencia en Panamá y que esa ciencia tiene una connotación nacional, regional y global. ¿Y cómo la hacemos? Y que estos visitantes formen parte de un día de colecta de un científico, que tomen muestras, que vayan al laboratorio, que usen un microscopio y que vean cómo esa ciencia se traduce en una política, en una toma de decisión. Ese programa de turismo científico ha funcionado bastante bien. Nos han visitado gente de la comunidad, como nos han visitado filántropos, embajadores, tomadores de decisiones. Y creo que es una forma de llevar la ciencia a la sociedad civil. Doctor, por último, hoy tenemos este evento. ¿Qué debe pasar mañana? ¿Qué nos debe dejar para que esto sea más que un evento diplomático? Creo que estamos viviendo el decenio de las ciencias oceánicas. Panamá ya ha tomado liderazgo. El año pasado liderizamos la conferencia del Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar por primera vez en Panamá. Por primera vez estuvo un presidente panameño en mi persona. Muchos chicos motivados a estudiar biología marina y ciencias del mar. Este evento lo ratifica, que ya queremos ser y consolidarnos como un líder en ciencias del mar en la región y un líder de océano, un líder azul del planeta. Creo que estos eventos consolidan a Panamá como un hub de investigación científica, como líder azul, y esperemos que esto motive a las nuevas generaciones para seguir haciendo ciencia desde Panamá para el océano. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por haber estado en Hablemos de. Gracias a ustedes. Y con esto nos despedimos en esta ocasión de Hablemos de. Desde acá, desde el Panamá Convention Center en la conferencia Our Ocean. A nombre de todo el equipo de producción del Sistema Estatal de Radio y Televisión, le doy las gracias por su sintonía.